Bueno, muy buen día a todos. Hoy damos inicio a nuestra rotación práctica de cirugía de tórax para los estudiantes de medicina de octavo semestre de la Universidad de Pamplona en esta primer semestre del año, ¿no? Hoy tenemos el gusto de tener a María Camila Jacome Prado y a Estefanía Luna Barrios presentándonos un tema de interés inspirado en los casos publicados por el grupo científico y académico de Intorax en su plataforma de YouTube. Y el tema elegido es quilotórax y el título de la presentación es Quilotórax, generalidades, diagnósticos y tratamiento. Una entidad infrecuente. Un título que me encanta, niñas, me pareció buenísimo, lo cual me genera una gran expectativa esta presentación. Bienvenidas y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. Como ya nos presentó el doctor, Estefanía y yo vamos a exponerles sobre las generalidades, diagnósticos y tratamientos del quilotórax. En cuanto al quilotórax, esta es una patología que se va a presentar como consecuencia de una acumulación de quilo, que es el líquido linfático de origen intestinal. Esta acumulación ocurre en la cavidad pleural, producida ya sea por una lesión o bloqueo del conducto torácico debido a causas traumáticas, como por ejemplo algunos procedimientos quirúrgicos, o causas no traumáticas como trastornos linfáticos, como veremos más adelante. Entonces, esta lesión o bloqueo del conducto torácico me va a generar una fuga de quilo desde el conducto torácico y posteriormente pues su acumulación en el espacio pleural. Este es un evento que, aunque tiende a ser no muy frecuente, es bastante grave, pues incluso potencialmente mortal si no se trata de la manera adecuada. Me puede provocar complicaciones ya sea metabólicas, nutricionales e incluso inmunológicas bastante graves. Es importante recordar un poco de la anatomía del sistema linfático pues para comprender esta patología. Entonces, pues este sistema, como sabemos, está compuesto por tres componentes: los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y la cisterna de Kilo. El principal vaso colector de este sistema es el conducto torácico y va a representar pues el canal más importante para el desarrollo de esta patología. Este conducto se va a originar en el abdomen por la confluencia de los linfáticos lumbares y los linfáticos intestinales, que me van a formar la cisterna de Kilo, que es la que vemos acá. A nivel de la segunda o tercera vértebra lumbar. Este conducto ingresa al tórax a través del hiato aórtico a nivel de T10 a T12 y asciende hacia el mediastino posterior, donde se va a encontrar pues la aorta torácica a la izquierda y la vena ácigos a la derecha. A nivel ya de T5 y T6, el conducto se va a doblar hacia la izquierda, que es lo que vemos acá, y sale del tórax a través del estrecho torácico, pasa por detrás de la aorta del arco aórtico, perdón, y vierte su contenido en la unión de la vena yugular interna y la subclavia. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia se debe a que este conducto drena las 3/4 partes de la linfa hacia el torrente sanguíneo. Entonces, es por esto que si se presenta una ruptura entre el diafragma y T5 se va a producir un quilotórax del lado derecho generalmente, y por encima de T5 uno izquierdo. Cuando ocurre un quilotórax bilateral, porque se puede presentar la lesión pues del conducto torácico, se encuentra localizada en el lugar donde pasa la línea media a nivel de T5. Y pues debido al alto volumen del quilo que va a fluir a través de estas lesiones, pueden causarme fugas de hasta 2 litros por día. En cuanto a la composición del quilo, pues el quilo es un líquido que es alcalino, es bacteriostático y pues está compuesto principalmente por kilomicrones, que pues son las lipoproteínas que se van a encargar de transportar grandes cantidades de grasas absorbidas por el intestino delgado a la linfa, así como también vamos a encontrar linfocitos T como el principal componente celular, con unas concentraciones de 400 a 6.800 células por milímetro cúbico, presencia de colesterol, de albúmina, de fibrinógeno, de electrolitos, como podemos ver en la tabla de la izquierda con sus respectivos valores. En un adulto
normal, pues el conducto torácico transporta entre 1.5 a 4 litros de kilo por día hacia el sistema vascular. Cuando ocurre entonces una lesión de este conducto por cualquier mecanismo, pues se va a producir una acumulación de kilo en el espacio pleural. Entonces, con el análisis del líquido pleural que lo obtenemos a través de una toracocentesis, pues esto me va a revelar un líquido pleural de aspecto que es lechoso y no purulento. Sin embargo, pues no debemos como fijarnos tanto en el color, debido a que si el paciente permanece en ayunos, el líquido pleural podría no ser anormal a una revisión macroscópica, ¿sí? Por lo cual es necesario mandar el líquido pleural al laboratorio y revisar las concentraciones de triglicéridos, que estas sean superiores a 110 miligramos sobre decilitro y un colesterol menor a 200 miligramos sobre decilitros. A pesar de esto, pues si las concentraciones de triglicéridos se encuentran menores a 50 miligramos sobre decilitros, también existe una probabilidad hasta del 5% de que sea un kilotórax, por eso no podemos descartarlo. ¿Aló, me escuchan? Te escuchamos. Bueno, respecto a la etiología, vamos a dividir la etiología en dos grupos. Por un lado encontramos las causas traumáticas, que abarcan entre el 50% o incluso más de las causas de kilotórax, y las causas no traumáticas. Entonces, dentro de las causas traumáticas encontramos las iatrogénicas y las no iatrogénicas. Dentro del primer grupo vamos a hablar de procedimientos quirúrgicos, principalmente aquellos en donde se involucra el pulmón, la aorta, el mediastino, el esófago, y entre esos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en el tórax, en estos órganos, vamos a encontrar principalmente la esofagectomía, que tiene un alcance hasta de un 40% de causar kilotórax, y también aquellos procedimientos en donde se realizan correcciones de cardiopatías congénitas. También vamos a encontrar la cateterización de la vena subclavia y la trombosis que se puede generar en ella en los casos en donde se hace una toma de vía central. Ya respecto a las causas traumáticas no iatrogénicas, encontramos las fracturas espinales, la labor de parto, lesiones penetrantes, ya sean causadas por armas cortopunzantes o por armas de fuego. También los traumatismos no quirúrgicos que suceden en la zona torácica. Siguiente. Las causas no traumáticas van a abarcar entre un 30 a un 70% de las causas de kilotórax, y las podemos agrupar en 5 grupos. Uno de ellos van a ser las malignidades, que ocupan entre el 17 y el 40% de todos los casos. El principal de ellos es el linfoma de predominio no Hodgkin, pues recordar que es un cáncer linfático que por lo tanto puede afectar al conducto torácico y llevarnos a que el paciente se manifieste con un kilotórax. En la sarcoidosis, pues principalmente acá lo que sucede es que los granulomas característicos que se generan por esta patología van a obstruir el conducto torácico y lo van a destruir, lo que puede generar también que el paciente desarrolle un kilotórax. Respecto a los trastornos linfáticos, vamos a tener varios, como por ejemplo la linfangioleiomatosis, que es una patología que se da principalmente en las mujeres fértiles, pero se puede presentar tanto en niños como en niñas como en personas mayores, principalmente en las mujeres. Va a consistir en que en la zona del tórax, tanto en los vasos linfáticos, en la pleura, en los vasos sanguíneos, va a haber una proliferación excesiva de células musculares lisas. Eso va a generar pues alteración a nivel pulmonar, a nivel del tórax en general. ¿Qué sucede? Las pacientes van a manifestar tos, disnea, dolor torácico, y en un 30% de los casos se puede llegar a generar un kilotórax. Alguno de los mecanismos por los cuales se genera es que se genera una obstrucción linfática proximal que va a hacer que el kilo se escape de forma secundaria. También a nivel de los vasos linfáticos pleurales puede haber salida. Todos los trastornos linfáticos, la linfagiectasia pulmonar se caracteriza por dilataciones linfáticas a nivel ya sea subpleural, interlobular, perivascular o peribronquial.
Puede ser causada por desarrollo anormal de los vasos linfáticos, también por anormalidades linfáticas extensas, por una cirugía, radiación, infecciones e incluso tumores. El linfangioma es la proliferación local del tejido linfático, se genera más que todo a la edad de los 20 años y se puede manifestar en forma de lesión mediastínica, de lesión pulmonar, lesión de la pared torácica, y eso nos va a llevar a efusiones quilosas. El síndrome de la uña amarilla se caracteriza por uñas amarillas, linfedema y alteraciones respiratorias, dentro de las cuales se encuentra el derrame pleural, y dentro del derrame pleural, el derrame pleural quiloso. Siguiente. Otra de las causas no traumáticas encontramos la citis quilosa y las causas intraabdominales. Entonces vamos a tener que algunas patologías como por ejemplo la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca congestiva, los trastornos quirúrgicos o trastornos linfáticos que van a generarme una citis quilosa. Entonces vamos a tener que esa ascitis quilosa va a atravesar el diafragma, va a llegar al espacio pleural y de forma secundaria es que se va a generar el quilotórax, es decir, es secundario a una ascitis quilosa. Y respecto a las infecciones, los microorganismos más relacionados con quilotórax van a ser Mycobacterium tuberculosis, hepatitis A, parangiomiasis y paracoccidiomicosis. Siguiente. Respecto a la epidemiología, pues esta es una patología poco común, no tiene predilección por sexo o por edad. La tasa de mortalidad y morbilidad es de aproximadamente un 10%. Las lesiones por trauma son la causa en un 50% más de los casos. Dentro de las lesiones traumáticas, los procesos iatrogénicos, es decir, los procedimientos quirúrgicos, ocupan aproximadamente 80% de las lesiones, 80-70%, y el restante, el 20-30% de las lesiones por traumas, es decir, los procesos no iatrogénicos, pues como decía, ocupan el 20-30%. En los procedimientos quirúrgicos hablamos de que la esofagectomía ocupa entre el 1 y el 9% y tiene una mortalidad del 29%. Siguiente. Las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden cursar con manifestaciones características de un derrame pleural de cualquier contenido, de cualquier tipo. Es decir, principalmente los pacientes van a manifestar disnea y tos y de forma menos común fiebre y dolor torácico. Sin embargo, las manifestaciones van a depender de la cantidad de líquido que se haya fugado, que se esté fugando y de por qué ese líquido se está fugando, es decir, de la etiología. Entonces, vemos que los quilotórax de etiología traumática, procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, van a manifestarse entre los 2 y 10 días y los quilotórax no traumáticos van a tener un inicio de forma insidiosa. Entonces, los casos crónicos se van a manifestar con desnutrición e inmunosupresión y los casos agudos se van a manifestar con dolor torácico y con tos. Entonces, la disnea que podría presentar el paciente como manifestación clínica va a estar causada porque el líquido que se escapa va a generar una expansión del espacio pleural y eso va a generar un colapso pulmonar. Los pacientes también pueden manifestar desnutrición debido a la pérdida de vitaminas, de proteínas, de grasa que se genera pues por el escape del quilo. También los pacientes van a presentar pérdida de inmunoglobulinas, de linfocitos, lo que puede predisponerlos a una inmunosupresión. Y también la pérdida de electrolitos puede llevarlos a tener hipercalcemia. Siguiente. Hipocalcemia, qué pena. Para el diagnóstico de quilotórax, pues este se va a basar principalmente en lo que es el análisis de líquido pleural obtenido mediante la toracocentesis. Entonces, para la realización de la toracocentesis, como vemos en la imagen, el paciente debe estar semi-incorporado a unos 30-35 grados de la horizontal. El paciente debe estar sentado y con los brazos apoyados sobre una mesa y a su vez pues la cabeza reposada sobre los brazos. Luego procedemos a localizar el espacio intercostal y apoyándonos sobre la costilla inferior administramos el anestésico local, siempre con presión negativa para confirmar que no estemos dentro de ningún vaso.
Después de esto, pues sobre el mismo espacio donde ya hemos administrado el anestésico, pues introducimos la aguja hasta llegar al espacio pleural que confirmaremos a través de la salida de líquido y finalmente pues enviamos la muestra para análisis de laboratorio. Después del análisis de laboratorio, pues el kilo que vamos a obtener generalmente con este procedimiento pues va a ser de un color blanco, inoloro y va a tener una apariencia lechosa. Pues es importante tener en cuenta que la medición de los triglicéridos en el líquido pleural es el primer escalón que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico de kilotórax, junto con un nivel de colesterol menor a 200 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, cuando el nivel de triglicéridos está entre 50 miligramos y 110 miligramos, se requiere del estudio de lipoproteínas del líquido pleural, en donde la presencia de kilomicrones en este líquido establece como tal el diagnóstico de kilotórax. Es muy importante también diferenciar los derrames con apariencias macroscópicas, similar al del kilotórax, que es de color blanco lechoso, como lo es, por ejemplo, el del pseudoquilotórax. El del pseudoquilotórax se va a asociar comúnmente con tuberculosis o un derrame pleural reumatoide crónico, pero sin embargo estos son menos comunes que los del kilotórax clásico. Ellos contienen una alta concentración de colesterol, lo que también les va a conferir este aspecto lechoso o blancuzco, pero a diferencia no van a contener kilomicrones como vemos en la tabla, que vemos que son bastante parecidos el kilotórax del pseudoquilotórax, pero la diferencia principalmente es la ausencia en el pseudoquilotórax de kilomicrones. En cuanto a la radiografía de tórax, esta me va a permitir identificar la presencia de derrame pleural uni o bilateral, así como determinarme el tamaño y pues la localización de este. Pues donde se va a observar una densidad homogénea que me obliga el ángulo costeofrénico y cardiofrénico. Sin embargo, a pesar de esto, la radiografía de tórax pues no puede diferenciarme el kilotórax de otros derrames pleurales. En cuanto a los síntomas respiratorios, que pues ya les hablamos de la disnea y la tos, pues no es que sean muy característicos como tal del kilotórax, ¿no? Porque pues son bastante comunes en varias patologías. Bueno, acá en cuanto a la radiografía de tórax, pues en la imagen vemos, bueno, en la superior izquierda tenemos una radiografía de un kilotórax del lado derecho, y en el que vamos a ver, un derrame pleural en el hemitórax derecho, de hasta un más o menos 65% aproximadamente. Y en la imagen inferior derecha, pues tenemos una radiografía de un kilotórax bilateral y una tomografía computarizada en la que se observa este mismo derrame pleural del kilotórax bilateral. En cuanto a la linfangiografía, esta puede ser útil para localizar como tal el punto de ruptura del conducto torácico o el lugar en el que esté obstruido. Y esta técnica se utiliza para delinear el sistema linfático y aunque pues no se emplea con mucha frecuencia debido a la disponibilidad pues de alternativas mucho menos invasivas y que igual son bastante precisas. Entonces, para esta técnica, ¿qué hacemos? Se inyecta un tinte como el azul de metileno, que lo que hace es me tiñe los linfáticos en los espacios entre los dedos de los pies, y para ello pues se realiza una incisión cutánea en la base del primer hueso metatarsiano, pues para exponer un vaso linfático. Con este vaso linfático aislado se le va a inyectar lentamente 10 mililitros de lipiodol y se van a obtener imágenes de puntos fluoroscópicos en series hacia arriba cada 5 a 10 minutos durante el transcurso del lipiodol inyectado. Pues si el lipiodol no alcanza como tal el área de interés, pues se puede inyectar también solución salina con el fin de empujar este lipiodol hacia el área de interés. Y pues esta técnica principalmente nos sirve para mostrarnos de manera confiable cualquier fuga en el conducto torácico que pues me va a conducir a un kilotórax como tal.
Bueno, respecto al tratamiento, el tratamiento podemos agruparlo pues como en dos grupos. Vamos a tener el tratamiento médico por un lado y el tratamiento quirúrgico del que les hablaremos más adelante. Entonces, el tratamiento médico vamos a hablar de tratar las condiciones subyacentes. Por ejemplo, en el caso de que la causa del quilotórax que está presentando el paciente sea por sarcoidosis, pues el tratamiento va a consistir en los esteroides, al igual que en caso de que sea por una insuficiencia cardíaca, la administración de diuréticos y así pues con la causa que esté generando en el paciente el quilotórax. Se habla también de un manejo conservador que consiste en drenar el quilotórax y concretar un tratamiento nutricional. Esto pues digamos es lo ideal porque no se está sometiendo al paciente a una intervención agresiva y tiene en realidad este manejo conservador tiene una tasa de efectividad muy buena, puede alcanzar hasta el 80%. Y lo que se trata de lograr con este tratamiento conservador es que haya un cierre espontáneo del conducto torácico. Por ejemplo, los pacientes que tienen quilotórax por causa traumática, se dice que aproximadamente el 50% de estos pacientes logran resolver el quilotórax con un manejo conservador. Entonces consiste en una sonda pleural, se debe drenar el quilotórax, una nutrición parenteral total o se pueden administrar por vía oral triglicéridos de cadena media. También se habla de la somatostatina, ocreotida. Entonces, la ocreotida es un análogo de la somatostatina que inhibe la secreción del hormona del crecimiento, glucagón, insulina y la excreción del líquido linfático. Eso lo que va a generar es una reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal para así inhibir la motilidad intestinal, reducir el flujo linfático y posteriormente pues reducir la producción intestinal del kilo. También se habla de la etilefrina, que lo que va a hacer es generar una contracción en el músculo liso del conducto. Fuga. Algo importante tener en cuenta es la alimentación. Como decía, se debe priorizar la alimentación en triglicéridos de cadena media y evitar la alimentación por triglicéridos de cadena larga. Resulta que los triglicéridos de cadena media van a ser absorbidos en el enterocito y se transportan directamente a la circulación portal. Es por esto que estos se priorizan comparados con los de cadena larga. Siguiente. Respecto al tratamiento quirúrgico, pues acá hay como un debate, porque por un lado la idea siempre es evitar como las intervenciones invasivas en el paciente, ¿sí? Pero entonces, que sería mediante un tratamiento conservador. Pero por otro lado, no hay como una fecha exacta. Bueno, con el ejemplo que les di anteriormente, en los pacientes con quilotórax de causa traumática se dice que el cierre espontáneo de conducto se puede dar aproximadamente en 2 semanas, pero nunca hay como una fecha exacta para decir se va a cerrar en tanto tiempo. Entonces, como no se sabe exactamente en cuánto tiempo el paciente va a mejorar, pues se recomienda como una intervención lo más pronto posible para que el paciente no pierda vitaminas, no pierda proteínas, no pierda grasa. Entonces es como ese dilema que hay ahí en el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, pues deben tener en cuenta algunas indicaciones en las cuales ya va a ser necesario que el paciente tenga un tratamiento quirúrgico. Una de ellas es cuando el gasto a través de la zona endopleural es mayor de 1.5 litros día, esto para los adultos, y para los niños cuando el gasto es de 100 mililitros kilogramo día en los niños. Cuando el gasto es de 1 litro al día durante 5 días, cuando ya el paciente tiene un compromiso metabólico nutricional evidente y cuando hay salida persistente del kilo durante 2 semanas o más. Entonces, ya a partir de eso, pues, cuando el paciente cumpla con estos requerimientos, va a tener indicación para un tratamiento quirúrgico. Uno de ellos es la ligadura toracoscópica asistida por video. Esta lo que va a hacer es permitir el acceso con más facilidad a toda la cavidad pleural comparado con la morbilidad que tiene la toracotomía. Entonces consiste en la aplicación de clips al conducto torácico, ya sea a nivel del hiato aórtico o en el sitio específico donde se encuentre la lesión del conducto. Entonces lo que se hace es, primero se secciona el ligamento pulmonar para después abrir la pleura mediastínica
a mover un poco el esófago de forma anterior para poder localizar el conducto y allí comenzar la disección y poner ya sea 1 o 2 clips, pues dependiendo como tal de la decisión que tome el profesional que esté haciendo el procedimiento. Algunas veces se puede administrar nata líquida por sonda nasogástrica, aproximadamente entre 50 o 100 mililitros, y eso lo que va a ayudar es a que se estimule el flujo del kilo para que haya un mayor calibre en el conducto y se logre identificar de forma más fácil el punto de fuga. Este tratamiento quirúrgico es el gold estándar, está asociado con una recuperación más rápida y con una estancia hospitalaria más corta. Y también se habla de un enfoque transabdominal, que pues es como el mismo procedimiento, pero ya por una ruta abdominal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la embolización del conducto linfático, entonces para esta técnica el acceso del sistema al sistema linfático como tal se va a realizar mediante la linfangiografía del pie, que fue las que le expliqué anteriormente, guiada por ecografía y seguida del cateterismo transabdominal de la cisterna de Kilo. Entonces, después de que se realice como tal la canulación de la cisterna, se va a insertar el catéter con la instalación de contraste en el conducto torácico para así localizar el sitio de fuga. Una vez identificada la causa de la fuga del Kilo, se va a realizar una embolización del conducto de manera proximal y pues para ello primero se colocan bobinas para proporcionar como tal una matriz para la polimerización del pegamento. Luego se utiliza un máximo alrededor de 0.2 mililitros de destroza con el fin de enjuagar ese catéter y así pues evitar la polimerización del pegamento pues que pues se utiliza generalmente cianoacrilato de N-butilo. Este conducto se va a llenar entonces con la mezcla del pegamento y finalmente se procede a retirar pues el microcatéter y cerrar las incisiones del pie. Y bueno, entonces en cuanto a la toracotomía, es que acá no me aparece la imagen de la embolización del conducto. Pero creo que acá les puedo mostrar. Acá tenemos la linfangiografía y en esta imagen tenemos los pasos, después de realizada la linfangiografía, los pasos de la embolización del conducto torácico. Entonces tenemos en la primera imagen, pues como tal, ya vemos el acceso a la cisterna de Kilo con una aguja de calibre 21, se realiza, que es la que vemos acá, bueno, que es la que vemos con la punta de la flecha, ¿sí? En la imagen B, pues tenemos las imágenes fluoroscópicas del cable avanzado en la parte del conducto torácico, que es la que vemos en la flecha. En la imagen C, vamos a ver, pues ya se hace como tal la inyección del contraste en el conducto torácico a través del catéter, que lo vamos a ver en la flecha, para identificar la fuga quilosa, que sería lo que se va a ver ahí en la punta de la flecha como tal. Y en la última imagen fluoroscópica, pues es después ya como tal de la embolización del conducto torácico en este caso lo realizaron con un microespiral. Listo. Y en cuanto a la toracotomía, pues la toracotomía pues es el abordaje quirúrgico clásico y pues está indicada principalmente cuando existe una pérdida mayor a 1.500 mililitros por día durante aproximadamente más de 5 días o si el drenaje continúa pues después de haber realizado ya las 2 semanas de tratamiento conservador. Esta toracotomía generalmente se realiza del lado derecho con ligadura del conducto torácico en la parte del hiato aórtico. La ligadura pues a este nivel tiene una ventaja y es que permite detener el flujo de cualquier conducto accesorio dañado que pueda pues no haber sido reconocido. Pero como tal para el quilotórax unilateral pues es mejor que el abordaje al tórax se haga pues del mismo lado de donde está ocurriendo el derrame. Bueno, respecto a la pleurodesis, es otra forma de tratamiento que tiene muy buena respuesta.
tiene una tasa de éxito aproximadamente del 80%, entonces consiste como en un cizallamiento de las pleuras para disminuir el espacio pleural y que no se genere el acúmulo allí. Una de las formas de realizarla es la pleurodesis química. Entre los agentes que se usan está la doxiciclina, bleumicina, nitrato de plata y talco. El talco es el más usado y se hace a partir de 2 métodos. Entonces, uno de ellos es cuando ya se le ha extraído al paciente el fluido pleural y por medio de una toracoscopía se va a administrar el agente, por ejemplo, el talco. Y el otro método es a través por medio de un drenaje torácico, se administran los agentes, pero se van a administrar es en forma de solución. Entonces se disuelven en solución salina y posteriormente ya se van instilando a través del drenaje. Y la pleurodesis quirúrgica también pues tiene el mismo fin, ¿no? Generar como un cizallamiento para disminuir el espacio pleural, pero ya se va a hacer es a través de una inflamación, que esa inflamación lo que me va a generar es adherencias, me va a generar unas adherencias. Entonces, se genera un daño mecánico en la pleura que va a generar desequilibrio en la coagulación y en las vías de fibrinólisis, que lo que van a ayudar es eso, a que se formen adherencias para evitar la acumulación del fluido. Siguiente. Bueno, acá tenemos un algoritmo. Entonces, una vez pues ya realizado como tal la toracocentesis y con el análisis del líquido pleural, pues se haya confirmado pues el diagnóstico como tal de quilotoras, como ya sabemos, pues con unos triglicéridos mayores de 110 miligramos sobre decilitros o con unos triglicéridos de 50 a 100 miligramos sobre decilitro, pero con presencia de kilomicrones. Entonces, ya una vez confirmado, en alrededor de más o menos el 86% de los kilotoras, el líquido pleural va a ser un exudado que pues lo vamos a asociar, por ejemplo, ya sea a una cirrosis o a un síndrome nefrótico, mientras que alrededor del 14% lo vamos a asociar a un trasudado que se asocia principalmente a una sarcoidiosis o a un linfoma. Y pues esto lo vamos a evaluar con ayuda pues de los criterios de Delay, que son los que vemos en el cuadro. Entonces, ya una vez como tal diagnosticado, confirmado el diagnóstico de kilotoras, vamos a comenzar con un tratamiento conservador, que pues como mi compañera ya les explicó, en primer lugar se deben tratar las condiciones subyacentes que tenga el paciente, pues dependiendo de la etiología, y que como sabemos pues se basa en sobre todo el drenaje del kilotórax y el tratamiento nutricional, pues donde vamos a poner principalmente al paciente en ayunos por 2 semanas y lo vamos a alimentar por medio de una nutrición parenteral, pero si ya transcurridas las 2 semanas, pues se sigue presentando un drenaje mayor a 1 litro por cada 24 horas durante más o menos 5 a 7 días o pérdidas continuas mayores a 2 semanas o ya un compromiso nutricional o metabólico del paciente, pues ya vamos a pensar como tal en un tratamiento quirúrgico, ya sea una pleurodesis quirúrgica o una ligadura del conducto torácico por toracotomía. Y Bueno, dentro de nuestras conclusiones, una de ellas es que la causa de quilotórax puede ser traumática y no traumática. Las primeras se dan en el 50% de los casos o más y pueden ser no iatrogénicas o iatrogénicas, liderando este grupo los procedimientos quirúrgicos, principalmente esofagectomía y procedimientos correctivos para cardiopatías congénitas. Dentro de las no traumáticas se describen malignidades, trastornos linfáticos, ascitis quilosa, sarcoidosis e infecciones. La etiología del quirotórax determina las manifestaciones clínicas del paciente, al igual que la cantidad que se fuga del conducto. Generalmente son tos y disnea. En cuanto al tratamiento inicial, pues como ya les habíamos dicho, es conservador y consiste en drenar el kilotórax y concretar un tratamiento nutricional para que se produzca un cierre pues, espontáneo del conducto. También es posible agregar ocreótida y el tratamiento quirúrgico pues está indicado cuando ya el gasto a través de la zona endopleural es mayor a 1.5 litros por día en adultos o mayor a 100 mililitros por kilogramo por día en niños.
y si el gasto de 1 litro por día durante 5 días, la salida del kilo pues persiste durante más de 2 semanas, o la presencia de un compromiso ya metabólico nutricional y evidencia de kilotórax localizado con coágulos de fibrina y pulmones encarcelados. Es importante también destacar que para el diagnóstico del quilotórax se requiere la toma de muestra de líquido pleural con su respectivo análisis, ya que el principal criterio para su confirmación es que la densidad de triglicéridos sea mayor a 100 mililitros por decilitro y asimismo registrar la presencia de kilomicrones. Bueno, acá tenemos el video que nos sirvió de inspiración para escoger nuestra monografía. Bueno, muy bien. Encontramos ¿Esa es la bibliografía? la bibliografía, señor. Perfecto. Muy bien. Si quieren, devolvamos al video, quiten un momento el sonido. Ok. Yo les hago el comentario, pues la idea es que este caso pues sirva de experiencia, pues clínica, ¿no? Operativa. Entonces, si quieres, pongámoslo nuevamente sin sonido para yo explicarles. Esta es una paciente con un CA de mama que empezó a hacer derrame pleural y con una alta sospecha de que el derrame fuera por progresión de su enfermedad oncológica. Por tal razón, en el estudio inicialmente del líquido pleural, no se hizo pues como tal una observación de que fuera de aspecto quiloso, pero mostraba un exudado linfocítico que nos llevó a hacer una toracoscopia para confirmación. La sorpresa es que encontramos pues este derrame de esas características blanquecinas, como logran ver ahí en el intraoperatorio de la toracoscopia y en el drenaje del paciente. Entonces es importante pues este caso como para que ustedes vean que más allá del concepto teórico de que hay un quilotórax, es que se presenta y tenemos casos, ¿no? Ahí pues logran ver la placa posterior, la expansión pulmonar, el tubo que está localizado en el hemitórax izquierdo donde tenía el derrame y coincide con un catéter de quimioterapia que tiene del lado derecho. Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a hacer alguna pequeña discusión. Creería yo, bajo este escenario, y sobre todo, como les hice la corrección a las ponentes, que la idea de que esta presentación pues sirva de plataforma para su monografía, y lo más importante de la monografía es generar una discusión, ¿sí? Ustedes pues hablan de unas conclusiones muy claras, pero quisiera como darle algunos tópicos, no sé si esto les sirva para el desarrollo de su monografía. Primero que el quilotórax pues es una condición o una alteración no muy frecuente. Generalmente, pues si revisamos la presentación de ustedes, pues vemos que es mucho más frecuente o se presenta principalmente en situaciones relacionadas con trauma, con iatrogenia o con cáncer. Pero más allá de eso, muchas veces cuando encontramos los quilotórax, en el caso nuestro, en nuestra experiencia ahí en el Hospital Herrado Meós, no tenemos el antecedente oncológico, no tenemos el antecedente de un trauma, no tenemos el antecedente de un procedimiento quirúrgico iatrogénico. Y ahí entramos también a escribir esas posibles causas de origen no claro, o criptogénicas, o de etiología no clara. Y eso no quiere decir que no podamos enfrentarnos a un quilotórax, ¿no? Entonces, el quilotórax como tal siempre va a ser una de las posibilidades diagnósticas cuando nos enfrentemos a un derrame pleural. Y el que no lo conoce y el que no lo ve y el que no tiene la oportunidad de ver esa presentación de ustedes, pues seguramente va a tenerlo como un dato anecdótico cuando realmente esto es una condición que hay que tener presente. Si ustedes ven la macroscopía de un quilotórax, pues, ay no, es un líquido blanquecino y muchas veces la tendencia es que es fácil de diagnosticar, pero muchos de los pacientes, como ustedes muy bien clínicamente describieron,
pues son pacientes con síntomas respiratorios inespecíficos, muchos de ellos relacionados con un derrame pleural, que en algún momento pueden hacer pensar en que el paciente pueda tener un proceso infeccioso, una neumonía o un derrame paraneumónico, en donde si el aspecto es blanquecino, lo primero que puede hacerle sospechar al paciente es que tiene un empiema. No siempre ese quilotórax tiene esa característica de estar libre, a veces ese quilotórax también genera inflamación pleural y atrapamiento pulmonar, entonces a veces se encuentra uno ese pulmón atrapado, pleuras gruesas, y eso hace de que siga uno confundiendo el caso con un empiema loculado. Entonces, cuando ustedes se enfrenten no es raro que el paciente llegue, lo traten como un empiema, le coloquen un tubo o entremos nosotros a hacer las toracoscopias pensando que es un paraneumónico empiematoso. Y después cuando dejamos los tubos, lo que notamos en el posoperatorio es que los drenajes son altísimos, de 1000 por día, 1200, y que la característica es que ya no es pus, sino es un líquido lechoso. Entonces inmediatamente uno pues lo evidencia y inmediatamente debe venir la sospecha de un quilotórax, y ahí es donde uno toma el líquido pleural para hacer la medición de triglicéridos, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Con respecto al manejo, siempre debemos tener claro que se le da la oportunidad del manejo médico. Ustedes muy bien plantearon el algoritmo de abordaje. Se suspende la vía oral, se le da un soporte nutricional parenteral, esperamos en promedio 2 semanas, y el 80% de estos pacientes presentan cierre espontáneo. Cuando no lo hacen, generalmente lo que hacemos es abordarlo a través de toracoscopias. Al paciente previamente a la cirugía se le da una carga de contenido graso alto. Muchas veces lo que utilizamos es esa crema de leche que es bastante grasosa. Le decimos al paciente que unas 2 horas antes la ingiera una determinada cantidad para que sea evidente el sitio de fístula y poderlo pues controlar. También es importante que tengamos las consideraciones anatómicas. Cuando uno quiere abordar o quiere exponer más fácil el conducto torácico, pues lo hace más fácil a través, aunque él tiene un recorrido de arriba hacia abajo del lado izquierdo, se va luego hacia el lado derecho y luego nuevamente se va hacia el lado izquierdo en la parte inferior. Pues el sitio de abordaje principal donde uno lo puede encontrar más es del lado derecho, porque le permite a uno hacer una disección periesofágica, y ahí entre el esófago y la aorta le es fácil encontrar el conducto. Cuando uno aborda el lado izquierdo es más difícil porque la aorta descendente se vuelve muy difícil para poder manipularla y encontrarlo, pero eso es como consideraciones técnicas. Estoy de acuerdo que si uno tiene un derrame izquierdo, pues uno tiene que tratar de buscar la causa del lado izquierdo, pero si uno ya va a ligar el conducto, lo aborda pues drena el lado izquierdo porque hizo la manifestación clínica, pero el sellamiento va a ser mucho más fácil del lado derecho, ¿no? Es como consideraciones. Entonces, esas serían mis observaciones. Yo quisiera como que ustedes al final de esta presentación, independientemente que ya hicieron las conclusiones, me gustaría que pues, trataran como dejar un mensaje final. ¿Qué me pueden decir, Estefanía? Camila. Nosotras en realidad escogimos este tema porque pues cuando estábamos mirando en las opciones era un tema que no conocía, o sea, de pronto lo habíamos visto, lo habíamos leído por encima, pero no era algo en lo que hubiésemos profundizado. Entonces parte de la decisión para escogerlo fue esa. Y pues es muy interesante porque además de no haberlo conocido, de no conocerlo, pues como usted dice, si uno no sabe que hay algo, no sabe que el paciente puede tener algo, pues uno no va a tenerlo en cuenta como un diagnóstico, y que es algo que, como decíamos, los síntomas son son como muy ambiguos, no son muy característicos de esa patología. Entonces es algo que se debe tener en cuenta pues entre los diagnósticos y saber muy bien cómo abordarlo. Perfecto. Camila. Exacto, o sea, principalmente, o sea, vemos que una vez ya conociendo un poco del tema, realmente no es que sea muy difícil hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es análisis de líquido pleural, es bastante sencillo, pero si no tenemos idea de que el quilotórax es una patología, por lo menos yo no tenía ni idea que existía hasta que pues estuve revisando los videos. Entonces, si tenemos una idea de que existe esa patología, cuando tengamos ya presencia de un derrame pleural, entonces decimos, no, pues vamos a hacer entonces
un análisis de este líquido pleural, a ver, y pues si encontramos los niveles de triglicéridos que les dije, o el colesterol, o encontramos presencia de kilomicrones y el aspecto blanquecino, entonces podríamos pensar entonces en un kilotórax. Muy bien, yo las felicito, me parece que hicieron una muy buena presentación, muy buena, no tengo nada más sino felicitarlas. Segundo, me parece que el mensaje es claro, o sea, los temas no se piensan si no se conocen, y es una muy buena oportunidad que tuvieron ustedes en su semana de rotación de haber visto una condición, una enfermedad torácica poco frecuente, pero de mucha importancia cuando se presenta. Entonces, creo que el mensaje al final para mí como instructor o como tutor es positivo por la revisión de este tema. Espero que la monografía pues tenga el nivel, es seguro que ustedes van a hacerlo y sobre todo con esas observaciones que hicimos. No sé si los asistentes invitados tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Angie, ¿qué hubo? Hola, doctor. Bienvenida, claro que sí, cuéntanos. Doctor, ¿qué tan frecuente es que el manejo conservador realmente dé resultados? Muy frecuente, Angie, el 80% de los pacientes responden al suspender la vía oral y a iniciar un soporte nutricional parenteral. El 80%, creo que ahí te respondí directamente todo. Ahora, ¿qué te puedo decir? Mira, he tenido unas experiencias muy, muy curiosas. Pacientes con enfermedades oncológicas, linfomas, leucemias, y llegan como un paraneumónico, entro, te lo juro que en ningún momento, pues por la misma loculación del derrame, uno no logra hacer una toracentesis porque no sale el líquido, ya está gelatinizado, un exudado complicado, y pues las imágenes nos llevan a hacer un manejo toracoscópico. Entonces uno llega, libera, limpia, lava, como una infección, deja el tubo y ¡pum! Empieza al otro día. ¿Cuánto drenó? 500, 600. Uy, voy y miro, hago la evolución, líquido blanquecino. Uy, eso tiene un kilotórax. Pero noto que también el paciente comiendo normalmente, pues drena 500, 400, o sea, no es ese drenaje de 1500. Entonces, lo que yo hago, pues hago el diagnóstico, y lo que hago en principio, y eso es muy personal, eso no está escrito, es no le quito la vía oral, sino que dejo una dieta completamente hipograsa. Y esos pacientes que no tienen drenajes muy altos, con esa dieta hipograsa, en los primeros 2 días yo noto que el drenaje no aumenta, sino que disminuye. Entonces, como tal, no le hago una supresión tan agresiva, ni les coloco un catéter para nutrición parenteral. De pronto, esos pacientes que no drenan tanto, lo que hago es darle la oportunidad en 48 horas y con una dieta hipograsa pueda disminuir el drenaje y pueda haber un sellamiento espontáneo. Eso es como una cosa anecdótica. Pero en principio sí se debe dar la oportunidad del manejo conservador entre 1 a 2 semanas. Generalmente a veces sí, hay que esperar 2 semanas antes de decidir operar, y la respuesta es del 80%. No sé si te quedó la respuesta clara, Angie. Sí, señor, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta.